Es un placer para mí presentar ahora a Galdric de la Torre Ábalos, que es, e insiste en ello, músico y doctor internacional en Ciencias Humanas del Patrimonio y la Cultura por la Universidad de Girona en 2020. Formado en distintas universidades, Girona, Autónoma de Barcelona, Granada y Federico II, donde realizó una estancia predoctoral en 2018, colabora ahora con el proyecto Pro Napoli, en el marco del cual escribió su tesis de doctorado, cuyo título fue y es Garcilaso, Alfonso Dávalos y el desarrollo de la literatura vulgar en Nápoles en la década de 1530. Su especialidad es la literatura española e italiana del Renacimiento, con 3 líneas de investigación. Primero, el contexto literario napolitano de Garcilaso de la Vega, las relaciones literarias hispano-napolitanas dentro del contexto sociológico de la corte y la influencia de la corte como medio social e ideológico en las características de la evolución de la literatura napolitana en lengua vulgar durante las primeras décadas del siglo XVI y en particular en la de 1530. Sobre estas líneas de investigación ha escrito numerosos artículos publicados en revistas científicas y está escribiendo un libro que llevará por título Corte y literatura Nápoles en tiempos de Garcilaso. Es además editor con Eugenio Fosalva de varios volúmenes consagrados al estudio del contexto literario de Garcilaso en Nápoles. Ha sido organizador de congresos y seminarios internacionales dedicados a este asunto y ha colaborado con varias revistas científicas de literatura del Renacimiento. Recientemente ha sido galardonado con una beca Margarita Salas, con la que llevará a cabo una estancia postdoctoral de 2 años que empieza la semana que viene, ¿es esto? El lunes, de hecho. Este lunes en la Universidad Complutense de Madrid. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Roland. Bueno, qué verso tan bonito lo del cerco, el bel riso, el suono de le parole. Me ha gustado mucho. En fin, bueno, antes de comenzar, quisiera expresar la enorme satisfacción que es para mí volver a estar aquí en Nápoles, en la amena, divertida patria de la sirena, bueno, sobre todo rodeado de maestros y de colegas que me hicieron crecer tanto personal y profesionalmente durante los años en que escribí la tesis. Ya sabéis quiénes sois, hay unos cuantos por aquí. Y motivo por el que agradezco a Pro Napoli, a la organización de este congreso, la doctora María D'Agostino, doctor Manuel Ángel Candelas, a Eugenia, el haberme dado esta oportunidad. En mi caso, sin ánimo de ser exhaustivo y como simple aproximación, hablaré de la influencia de Horacio en 4 miembros de la tertulia del obispo de Catania, de Luigi Tansilo, Antonio Minturno, Bernardo Tasso y de Garcilaso de la Vega. La primera parte de mi intervención estará dedicada a abordar este contexto histórico y su relación con Horacio, mientras que la segunda analizaré desde un punto de vista sociológico la presencia en estos autores del concepto horaciano de la lengua literaria y del recte sapere, los cuales ambos recibieron, como intentaré mostrar, una actualización en la época en el cortesano de Castiglione. La aproximación al concepto horaciano del recte sapere en el cortesano de Castiglione, asociado a la imitación estética, me servirá por último para ahondar en la elección que hizo Garcilaso del verso suelto en la Epístola Boscán. Definido, pues, el propósito de mi intervención, en primer lugar, y para poner en situación a quienes no conozcan... ¿Se me escucha bien a todo esto? ¿Tenéis las fotocopias también? Es que tengo una voz un poco mayúscula. Vale. ¿Me lo acerco un poco? ¿Así está bien? Vale. Definido el propósito de mi intervención, decía, en primer lugar, y para poner en situación a quienes no conozcan la existencia de esta tertulia, me gustaría, antes de seguir adelante, dedicar... Ahora sí que se me escucha. Me gustaría, antes de seguir adelante, dedicar algunas, intentaré que sean pocas palabras, a tratar su localización, la nómina de los escritores allí reunidos y su relación con la Academia Petrarquista de Minturno de mediados de 1520, descubierta en 2016 por la autora Fosalva.
Sobre todos estos aspectos he escrito recientemente un artículo que se publicará este año, donde por medio de la correspondencia de Minturno demuestro que efectivamente dicha academia, la del obispo, se encontraba en Nápoles y que estuvo activa por lo menos desde 1534, que es cuando Minturno da cuenta de su existencia en una carta de las Lettere. En esta academia participaron Luigi Tansilo, Bernardo Tasso, Jacopo Celano, Giovanni Bernardino Fuscano, Marcantonio Epicuro y muy probablemente, como ha sugerido la doctora Fosalva, Mario Galeotta y Giulio Cesare Caracciolo, habida cuenta de la relación familiar de este último con la figura del obispo, casi con toda seguridad, Marino Ascanio Caracciolo, un diplomático imperial perteneciente a la corte del emperador Carlos V, muy conocido por estas fechas. La relación que se establece con Minturno y por la que creo tiene interés a efectos del contenido de esta intervención, opera en lo relativo al contexto histórico y cultural. Además de los poetas antes mencionados, Tansilo, etc., habrían participado también en la docta academia del obispo, como la llama Minturno en su epistolario, Lucio Camillo Scorziano y Ferrante Como, dos amigos suyos napolitanos, a través de los cuales Minturno, vía epistolar, había entrado en contacto en 1534, que es cuando, recordemos que entonces está en Sicilia, con la figura del obispo. La correspondencia revela también que la tertulia se comentaron poemas de Minturno, en concreto se habla de 2 sonetos en el epistolario, y se leyó también la Exposizione de Gesualdo, de la que ha hablado antes la profesora Nicole Volta, la correspondencia revela también que en la tertulia se comentaron poemas de Minturno y se leyó la Exposizione de Gesualdo, otro amigo y en su caso familiar del anterior, autor de este comentario petrarquista gestado bajo la influencia de las ideas poéticas de Minturno, al que Gesualdo cita constantemente en el comentario petrarquista. Como ha señalado la crítica más reciente, los trabajos de Alessandro Fosalva y Talini, las ideas poéticas de Minturno, consignadas más tarde en el arte poética y en el de poeta, donde se relaciona genéticamente los géneros literarios de la tradición clásica y de la tradición en lengua vulgar, se encontraban ya en la década anterior, esto es, en 1520, a finales, en un estado de evolución muy avanzado. Dentro de este marco teórico se conciben las ideas de Minturno relativas al petrarquismo, interesadas en la relación del canzoniere con la doctrina de los autores clásicos y por la forma en que Petrarca la canalizó literariamente sirviéndose de los recursos de la elocutia, entre ellos de las metáforas. Ideas que habrían quedado consignadas en su obra Academia, un diálogo perdido recordado por Gesualdo, ambientado en una academia real a la que Minturno transmitió su particular visión clasicista del petrarquismo en forma de lecciones entre 1525 y 1527. De esta otra academia, de mediados de 1520, fueron miembros Andrea Scosa y los ya recordados Scorziano y Gesualdo, cuyo comentario a la obra de Petrarca, como demuestra la propia Exposizione, se habría gestado dentro de ese ambiente literario presidido por las lecciones de Minturno y asociado a la figura de María de Cardona, marquesa de la Padula, a la que Gesualdo dedicó su comentario, publicado en 1533, y a la que Minturno asocia este grupo en una carta que le dirige. Lo interesante de todo ello, volviendo al propósito de esta intervención, es la relación que se establece entre la Academia Napolitana de los años 20 y la tertulia del obispo de Catania a partir de los nexos de Minturno, Scorziano, Gesualdo y María de Cardona. La particular visión clasicista del petrarquismo que Minturno desarrolló la particular visión, decía, del petrarquismo que Minturno transmitió a los miembros de la Academia Napolitana de los años 20 y a su discípulo predilecto, a Gesualdo, que dio origen al comentario petrarquista, que ideológicamente está empapado de la poética, de las ideas poéticas de Minturno. Me he perdido. La particular visión clasicista del petrarquismo que Minturno transmitió a los miembros de la Academia Napolitana en los años 20 y a su discípulo predilecto, Gesualdo, que dio origen al comentario petrarquista, la que creo se recupera en los años 30, en el contexto también clasicista de las reuniones en casa del obispo de Catania, cuyo interés por la tradición clásica y su relación con la literatura vulgar, Petrarca, sobre todo, quedaría puesto de manifiesto, uno, por la presencia virtual de Minturno y aquella física de Scorziano, que fue también miembro de la Academia Pontaniana, como nuevamente por la Exposizione de Gesualdo, que, como apuntaba, se publicó en 1533 y se leyó en el seno de la docta Academia del Obispo.
Considerando, pues, que la tertulia del obispo se encontraba también en Nápoles y que el comentario petrarquista de Gesualdo se dedicó, como refería anteriormente, a María de Cardona, quien compartía también este interés del grupo por la relación literaria entre las tradiciones griega, latina y vulgar, fruto de la condición políglota de muchos de los escritores de la Nápoles de 1530, no sería extraño que Garcilaso, un escritor cortesano como los demás miembros de la Academia del Obispo, hubiese participado en 1534, cuando, recordemos, se revela su existencia en el epistolario de Minturno, en las tertulias de casa del obispo de Catania, donde, como apuntaba anteriormente, se dejaron ver Luigi Tansilo, Bernardo Tasso, y en las que participó también virtualmente desde la distancia Antonio Minturno. Protagonistas todos del soneto que Garcilaso dedicó a María de Cardona, muy probablemente escrito, creo, en 1534, y no por casualidad asociado, como ya demostró el profesor Antonio Gargano en un artículo hace años, a la recuperación al vulgar de los géneros clásicos, una labor en la que estaban empeñados de un modo u otro todos estos escritores del círculo literario del obispo y de la marquesa de Cardona. Voy a Horacio. La importancia que parece tuvo esta fecha, 1534, dentro del medio social del obispo en lo relativo a la adaptación al vulgar de los géneros clásicos, particularmente los de cuño horaciano, la sátira, la epístola, la oda, quedaría constatada a su vez por otros 3 datos más. En primer lugar, es el año en que Tasso publicó su segundo libro de los Amori, que de las 3 odas contenidas en la edición de 1531 pasó al número de 12. Además, y a diferencia de la anterior edición, esto es del primer libro, recibiendo el nombre específico de odas. Recordemos que en el primer libro de los Amori nunca se habla de odas. Y alejándose, además, esta vez del esquema métrico de la canción petrarquista. También fue el año en que Garcilaso escribió su epístola a Boscán, como ha demostrado hace poco mi amigo Adalid Nievas, aunque sale también referido en la carta. La primera epístola, oración en español, y cuando se publicaron póstumamente las sátiras de Ariosto, escritas a imitación del conjunto de sátiras y epístolas del poeta de Venosa. Por todo ello, cabe preguntarse si a estas alturas, en que el panorama literario napolitano se recuperaba de la peste y del intento de invasión del mariscal Lautrec, cuando volvían a renacer en Nápoles las academias y los círculos literarios, Martirano, etc., la tertulia del obispo de Catania no pudo servir a tales efectos como estímulo para que se produjesen estos empeños literarios orientados a la renovación poética del vulgar siguiendo el modelo de Horacio. Este sería, pues, el marco histórico de la impronta oración en la tertulia clasicista del obispo, que pudo motivar los intentos de Garcilaso y Bernardo Tasso por adaptar los géneros de la oda y la epístola. En el caso de Tasso, volviendo sobre una forma métrica en la que venía trabajando desde sus años como estudiante en Padua, probablemente animado por su amistad con Antonio Brocardo. Dentro de este contexto, todos estos poetas, Garcilaso, Tansilo, Minturno, Tasso, como se acaba de referir con el ejemplo de este último, habían tenido un contacto previo con la obra de Horacio, cuya revalorización, tanto en Italia como en España, venía produciéndose desde mediados del siglo anterior, antes de coincidir en casa del obispo de Catania. En el caso Minturno, recuerdo, por vía epistolar, a través de la correspondencia con sus amigos. Ahora bien, a mi modo de ver, lo que supuso la experiencia napolitana, la frecuentación de sus ambientes académicos y, en particular, el de casa del obispo de Catania en el horacianismo de Garcilaso, y con ello doy paso a la parte sociológica, fue sobre todo la mayor profundización en la obra del escritor latino dada en el plano de la teoría poética y en la imitación de las cualidades estéticas de su poesía, aspectos como el desarrollo de una conciencia metapoética, la captación de la fineza de su ironía, de la necesaria brevedad del poema, de la importancia de la utilización de un estilo y un lenguaje coloquiales solo aparentemente, o de la disposición de las palabras para la creación de efectos estéticos. La presencia de estos elementos en la poesía de Garcilaso y en menor medida en la de sus compañeros italianos de generación, creo pudo tener, entre otras, una motivación sociológica, como veremos acto seguido, a propósito de la lengua literaria y del concepto horaciano de buen juicio o recte sapere. Tanto por un lado, como fruto de la condición social del escritor de corte en la Nápoles virreinal, de la cual se habló en la intervención final de ayer entre el profesor Gargano y el profesor Toscano, como por otro, a través de los múltiples paralelismos que se establecen entre las ideas poéticas de Horacio y las consignadas en el Cortesano de Castiglione, que había circulado en Nápoles con gran éxito, como sabemos, desde el año 1527, en fin, por una falta de respeto de Vittoria Colonna,
pero circuló de forma manuscrita y tuvo una gran influencia en Nápoles en estos años. Con respecto al primer punto, recordemos que los asistentes a la tertulia del obispo de Catania eran en su mayor parte escritores procedentes del ámbito de la corte que vivían bajo la protección de la nobleza y departían de literatura en sus ratos de ocio. Es el caso de Ferrante Como, de Garcilaso, de Tansilo de Tasso, de quien precisamente Minturno se alegró aquel año 1534 de que hubiese entrado al servicio del príncipe de Salerno. Era fácil, pues, que todos ellos, atados al poder, al mecenazgo y a las relaciones políticas, cuyo concepto de la literatura entraba dentro de la lógica del ocio literario frente a sus ocupaciones principales, pudieran sentirse identificados con la figura de quien también dependía de un mecenas. E igual que en Horacio, tal dependencia para con el poder condicionó en cierto modo el desarrollo de su poesía y su intento por preservar su libertad creadora, también constituyó un requisito sin el cual no se explicaría parte del contenido de la obra y del estilo de los poetas aquí estudiados. Prueba de esta analogía histórica, verán, bueno, a partir de ahora todos los textos que voy a citar, el primero que voy a citar es el de Tansilo, que decía, demuestra esa conciencia que se tenía en la época de esta analogía histórica, de que estaban viviendo un momento histórico similar al de la época de Augusto, en el caso, bueno, y es el caso del soneto este de Luigi Tansilo. Y como decía, a partir de ahora todo lo que cite será después del soneto de Tansilo. Algunos de los elementos horacianos cuya presencia en la obra de estos escritores pudo tener una motivación sociológica derivada del anterior analogismo histórico son los que se encuentran presentes en el contenido de la teoría estética consignada en El cortesano de Castiglione. La recepción napolitana de la obra, auspiciada desde el cenáculo de Ischia, pudo condicionar la atención de estos escritores hacia ciertos ideales estéticos horacianos que se hallaban contenidos en la teoría estética del cortesano, los cuales concordaban, además, en lo poético con lo descrito por la retórica clásica ciceroniana. Uno de ellos, sin duda, es el relativo a la lengua poética, basada tanto en la teoría de Castiglione como en la poética de Horacio, basada tanto en la teoría de Castiglione como en la poética de Horacio en el uso lingüístico. Horacio, en la epístola a los Pisones, dice lo siguiente, cito una traducción en español: muchas palabras que cayeron renacerán y caerán las que ahora tienen prestigio, si lo quiere el uso, en cuyo poder están albedrío, autoridad y norma de habla. Por su parte, también Castiglione, en la dedicatoria a Miguel da Silva, sanciona esto mismo. La forza vera regula del parlar bene consiste più nell'uso che in altro, recordando a su vez aquella mutación que si fa en tutte le cose umane, que en Horacio lleva la comparación de las palabras con la imagen de las hojas renovadas en los bosques. Tal criterio de normalización lingüística habría de influir decisivamente, como sabemos, en la modernización del castellano que trajo consigo la poesía de Garcilaso. Por la parte napolitana, sabemos, por un libro de profesor, ya creo de los años 80, profesor Pasquale Sabatino, que durante los años 30 en Nápoles se tenía una visión del petrarquismo lingüístico mucho más ecléctica que la planteada en las prosas de la volgare lingua de Bembo, fruto de una distinta manera de concebir la imitatio y de la necesidad expresiva mayor que supuso el rescate de los géneros clásicos y su adaptación a la lengua toscana. Bernardo Tasso reflexiona sobre ello en el prólogo a su segundo libro de Los Amori, publicado en 1534. Ayer el profesor Gargano citó algunos fragmentos de estos prólogos interesantísimos, por otro lado, de Tasso. Bernardo Tasso reflexiona sobre ello en el prólogo a su segundo libro Los Amori, publicado en 1534, cuando, recordemos, lo vemos entre las filas de los asistentes de la tertulia del obispo. El poeta se refiere a la novità dei miei versi y previene al príncipe de Salerno de las posibles críticas que nacerán de su intento por adaptar al vulgar los géneros clásicos. Llevada luego esta problemática al terreno lingüístico en la línea de lo expuesto por Horacio y por Castiglione, también Bernardo Tasso echa mano del criterio del uso lingüístico para defenderse de esas posibles críticas venidas de parte del petrarquismo bembiano, de sus seguidores. Dice Tasso: non dubito appunto che molti più curiosi che non si conviene mi riprenderanno perché abbia nei miei scritti introdotte alcune poche parole dal Petrarca né da Dante né forse da altri usate giammai, alle quali obiezioni tutto che avendo riguardo alla dignità della lingua, qual esserlo breve no quale tenuta, e basa cura il porvi in mente. Non mi rimarrò però brevemente di rispondere che le parole o sono ricevute dell'uso. En fin, vuelve otra vez sobre esto y habla de la compañía de las palabras, tal vez, creo, aludiendo a aquella cálida ayuntura que, según Horacio, servía para dar un brillo inusitado a las palabras excesivamente gastadas por el uso común.
También sobre cómo se aleja Tansilo del petrarquismo bembiano. Erika Milburn publicó hace muchos años, en 2003, un libro por todos conocidos, donde habla del uso de las voci nuove. Y también recientemente el estudioso Gennaro Talini, en un libro de 2020, ha hablado del desinterés de Minturno por la publicación de las prose de la Volgare Lingua. Habla en un capítulo, de hecho, de ausencia de Bembo, situando su concepción lingüística, la de Minturno, en el marco de las distintas propuestas napolitanas de 1530, dice Talini. Minturno infatti progetta un modello poetico in cui l'autore è colui che manovra un complesso mondo linguistico che genera poesia in funzione di una teoria estetica costruita sulla base della lettura di Cicerone, Ermógenes, Horacio e Plutarco. La imitación del modelo de Petrarca en Minturno parece así mucho más estética que estrictamente lingüística o literaria, como sucede en el caso de Bembo. Tal concepto estético de la imitatio, de donde nace la originalidad, es el que creo se haría igualmente extensible a la obra de los poetas aquí estudiados, quienes de nuevo tendrían en Horacio un referente teórico y práctico de lo que constituye el ejercicio de la imitación. Recordemos lo que sanciona Horacio a este respecto en el arte poética. Para escribir, el buen juicio, recte sapere, es el principio y la fuente. La falta de originalidad reside en los que no saben distinguir las virtudes estéticas de los defectos, y así lo hace notar en su epístola 1.19, donde antes de reivindicar su propia originalidad, con el ejemplo de los malos imitadores, exclama: «Oh imitadores, rebaño servil, cuántas veces me ha revuelto la bilis, cuántas otras me han movido a risa vuestros aspavientos». También Giovanni Guidiccioni, en una carta de 1531, se alegraba de que Minturno, como buen lector de Horacio, no se hubiese convertido en siervo de la imitación, reduciéndose al círculo del Petrarca del Boccaccio. Y es precisamente este concepto horaciano de la imitatio, basado en las cualidades estéticas que permite la superación de los géneros petrarquistas, el que creo motiva también la adaptación tasiana de la Oda, que no pretende reproducir en vulgar su esquema cuantitativo, porque, dice Tasso, que nos cuesta nuestra lengua, no lo soporta, sino todas aquellas otras parti del artificio. Esto lo dice en una carta enviada a Girolamo de la Rovere el 26 de octubre de 1553 y lo repite en otros lugares en los que especifica que su imitación a la horaciana opera sobre todo en los planos de la disposición y de la elocución. En la carta de la Rovere, Tasso vuelve además sobre la idea del buen juicio, que es indispensable para la imitación estética de un autor. Dice: «Yo camino, signor mio, alcuna volta per questi sentieri della poesia, talorme de Grecia e latini scrittori segnati, i quali al mio giudizio mi paiono più belli e più vaghi di quelli per li quali agli antichi toscani è piaciuto di camminare». Esta idea del buen juicio la encontramos también en la carta que Garcilaso dedica a la muy magnífica señora doña Jerónima Pálava de Almogávar, que, como sabemos, antecede a la traducción de Boscán del Cortesano. Tal idea se encuentra implícita en la alabanza que Garcilaso brinda a la traducción de su amigo catalán, donde, recurriendo a ciertas cualidades estéticas sancionadas por la retórica clásica y actualizadas en la obra de Castiglione, dice Tasso: «Guardé una cosa en la lengua castellana que muy pocos han alcanzado, que es no dar consigo en ninguna sequedad, esto es llaneza de estilo, y con gran limpieza de ornamentación, como el propio Garcilaso en su epístola a Boscán, usar de términos muy cortesanos y muy admitidos de los buenos oídos y no buenos ni al parecer desusados de la gente». Esta traducción de Boscán, que reproduce fielmente la forma, los ideales estéticos de la obra de Castiglione, habría sido llevada a cabo, dice Garcilaso, por el buen juicio de su amigo, con el que le defiende ante las posibles críticas por parte de quienes pudiesen ver algún defecto en su traducción. Y esto lo hace al final de la carta, aludiendo a aquella parte del cortesano donde se trata de todas las maneras que puede haber de decir donaires y cosas bien dichas a propósito de hacer reír y de hablar delgadamente, puesto que hay algunas cosas, añade, que parece que no llegan al punto de las otras ni merecen ser tenidas por muy buenas de un hombre que tan avisadamente trató las otras partes. Es decir, había unas partes en las que eran muy divertidas, muy graciosas, otras no tanto. Y la razón de ello, dice Garcilaso, es porque la intención del autor fue poner diversas maneras de hablar graciosamente y de decir donaires, poniendo ejemplo de todas, por lo que discurriendo por tantas suertes de hablar, no podía haber tantas cosas bien dichas en cada una de estas. Aclaración que en última instancia se debe al hecho de que Garcilaso quiere prevenir a quienes al leer esta parte podrían inferir una sospecha de no tan buen juicio ni tanta fineza del autor
de Boscán, como le damos, se entiende las otras partes más divertidas. Nuevamente, la idea del buen juicio recte sapere horaciano, que vemos forma parte del pensamiento poético de estos escritores, de Garcilaso, Minturno de Tasso, en lo que añade a la imitación estética de un autor, podría haber tenido un referente contemporáneo y una motivación sociológica en el cortesano de Castiglione. En 1.26, allí donde se dice que hay que asimilar al maestro, una vez asimilado, interiorizado su modelo, siguiendo también el precepto horaciano en su relación con la imitación estética, representado en la imagen tradicional de la abeja que extrae la miel poética de las flores, célebre precisamente, como sabemos por Horacio, Castiglione añade: «Giova molto veder diversi uomini di tal professione e governandosi con quel bon giudizio che sempre li ha de ser guida, andar scegliendo or da un altro varie cose. E come la pecchia nei verti prati sempre tal'erbe va carpiendo i fiori, così il nostro cortigiano avrà da rubare questa grazia da quei che a lui parerà che la tenghino e da ciascuna quella parte che più sarà laudevole». Bueno, les aconsejo que terminen de leer en las fotocopias el fragmento porque se llevarán una sorpresa, es bastante divertido. Y bueno, ya ahora quería hablar de un ejemplo de cómo el buen juicio, ya para pasar hacia lo que comentaba el verso suelto, un ejemplo de cómo el buen juicio se relaciona con la imitación estética de un autor, dando cierto margen a la originalidad a partir de la toma de decisiones propias y del privilegio de unas cualidades estéticas en detrimento de otras, lo encontramos en la particular elección métrica, extraña para su tiempo, con la que Garcilaso adoptó el estilo del sermón horaciano en su ya mencionada Epístola a Boscán. Claudio Guillén llamó la atención sobre este hecho, apuntando la nada menos que sorprendente decisión de Garcilaso al optar por el uso del verso suelto, y no le faltaba razón. La sátira en vulgar, incluso las veces en que tomaba la forma de la epístola, había estado vinculada en Italia desde sus orígenes, a finales del siglo XV, al esquema métrico de la terza rima, a lo que se debía su derivación del capítulo moral. Y es precisamente esta forma, la terza rima, que utiliza Ariosto en su libro de sátiras, escrito a imitación del conjunto de sátiras y epístolas de Horacio, la misma con la que Luigi Tansilo escribió en 1537 el primero de sus capítoli, una sátira dirigida también en forma epistolar, como las de Ariosto, a su amigo Mario Galeotta. Lo más lógico, pues, habida cuenta de la relación genética entre la sátira y la epístola horacianas, es que Garcilaso hubiese optado por la forma métrica de la terza rima al escribir su epístola a Boscán, como por otro lado hizo en su elegía segunda, género para el cual se utilizaron también en Italia los tercetos encadenados por su asociación clásica con el dístico elegíaco. Era lo que mandaba la tradición, con el ejemplo de sus contemporáneos, uno de ellos, Tansilo, además amigo de Garcilaso. Sin embargo, no fue esta la decisión de Garcilaso. Optó por la forma del verso libre de rima, motivo por el que cabe preguntarse, por último, acerca del porqué de esta elección, que además, como sabemos, no tendría continuidad en la literatura española, creo que por el peso de la influencia todavía de la tradición italiana. Teniendo en cuenta el contenido de la epístola, donde al margen de todas las lecturas posibles relativas a su estilo consignadas en las expresiones metapoéticas, para mí lo que queda claro es que Garcilaso buscaba dotar a su poema una naturalidad comparable a la sprezzatura de Castiglione y el estilo de sermón horaciano. Lo más probable es que Garcilaso escogiera el metro libre de rima, por lo que tiene similar al habla coloquial. Trísino, que fue el introductor y principal valedor de este tipo de verso y que lo puso de moda en la literatura italiana, refería precisamente este aspecto en la carta dedicatoria de su Sofonisba, escrita en su mayor parte en verso suelto y publicada en Vicenza en 1524. Lo hacía aludiendo a la artificiosidad de la rima. Además de porque se ajustaba mejor a la narración y a las descripciones, Trísino añadía que en el muovere con passione, consustancial a la tragedia, el verso suelto è necessario, perciò che quel sermone, il qual suol muover questa, nasce dal dolore, ed il dolore mande fuori non pesate parole, donde la rima que pensamento dimostra è veramente a la compasione contraria. Es decir, a Trísino le parecía que andar llorando, rasgándose las vestiduras en rima, pues no era muy creíble, ¿no? La rima es, por tanto, un elemento contrario a la naturalidad del verso, el cual sirve para mandar fuera palabras no pensadas, surgidas de la espontaneidad, como el habla coloquial.
También en la sexta división de su poética, Trísino, tratando la composición del poema heroico y la equivalencia del hexámetro con el verso suelto, defendía la superioridad de este tipo de verso con respecto al uso de los tercetos encadenados y de la octava rima, tradicionalmente asociados al género épico. En este caso lo decía asociándola al continuum de las acciones que permite el verso suelto, ya que las anteriores formas estróficas, esto es la octava y la tercera rima, bueno, voy terminando. Simplemente, bueno, Trísino habla de que de alguna manera la octava impone una pausa artificial y luego Belutelo también vuelve sobre este aspecto. En su caso, vuelve también a hablar del carácter prosístico que tiene el verso suelto, en su caso asociado a la comedia. Encontrarán el fragmento en las fotocopias. Y bueno, y simplemente, bueno, pues eso, ¿no? O sea, en su caso asocia el verso suelto a un carácter prosístico. Iba a hablar también, pero me lo salto, de que de alguna manera asocio también la refuncionalización de la rima que aparece en Bernardo Tasso. Encontrarán un fragmento de Bernardo Tasso donde habla del distinto tipo de rima de las odas de la canción petrarquista, que yo creo que es un intento de alejarse, bueno, lo dice él expresamente, alejarse de la tradición de provenzal y toscana. Y bueno, ya acabo simplemente diciendo, acabo diciendo que, bueno, que de alguna manera aproximarse a la obra de Horacio desde una lengua distinta a la latina, fuese esta la italiana o la española, implicaba pues la apreciación de unas cualidades estéticas que se proponía trasladar a otro sistema métrico y a la sonoridad de otro idioma. La apreciación de estas cualidades y la forma en que se adaptaban a la literatura, a la nueva literatura, como muestra Garcilaso en la ya comentada epístola a Jerónima Pálova de Almogávar, dependía directamente del buen juicio del autor y del cierto margen de originalidad que puede que puede concedérsela a Tasso y a Garcilaso. Tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo aprecian unas ciertas cualidades estéticas en Horacio. Ahora bien, y ya con esto acabo, en lo relativo a esta elección creo que puede influir también Minturno, quien en la línea de lo expuesto por Trísino y Belutelo menciona el carácter apropiado del verso suelto al habla coloquial. Sin embargo, lo hace asociándolo en su caso específicamente al género de la sátira y el estilo del sermone oraziano. Come sabia scrivere la satira non por i latini maestri vi saranno manco i nostri, specialmente l'Ariosto, il qual mostrò potersi la satirica materia altamente scrivere con tercetti, ma perciò che se li richiede stile simile a ragionare, come Oratio Namonisce, senza quei numeri che oltre ai piedi il verso rotondo desidiera, yo direi, dice Minturno, que estaría mejor los versos sueltos et ignudi de consonancia. Bueno, vuelve otra vez sobre la cuestión ante una pregunta que le hace Ferrante Carafa en el cuarto libro de la Poética, y en este caso habla del carácter prosístico del verso suelto, diciendo que la rima, pues a veces, cuando se utiliza en la sátira, puede resultar demasiado afectada, volviendo otra vez a los términos utilizados por Castiglione. Luego también cito una carta en la que Minturno hace una reseña literaria de Giovanni Antonio Musétola, donde además relaciona el sistema métrico latino con el sistema métrico vulgar y vuelve otra vez, y en este caso vuelve otra vez a incidir en lo del verso suelto. Son unos 3 testimonios que encontrarán en la fotocopia. Acabo ya. La forma, pues, que Minturno propone para superar la carencia del verso suelto, que se distingue de la sonoridad de la poesía rimada, es una cuidadosa selección efectuada en el plano de la elocutio, porque Minturno dice que, de alguna manera, aunque es más natural el verso suelto, también puede ser más aburrido porque el sistema, digamos que el sistema vulgar predispone a la rima, ¿no? Y la gente podía parecerle que no era esa sonoridad, la del verso suelto, no era normal dentro de esa tradición. La forma, pues, que Minturno propone para superar la carencia del verso suelto, que se distingue de la sonoridad de la poesía rimada, es una cuidadosa selección efectuada en el plano de la elocutio. Creo que una exigencia parecida, sancionada nuevamente por la retórica clásica en lo relativo a la oratio soluta, es la que explicaría, entre otros recursos utilizados en la epístola Boscán, el denso despliegue metafórico que opera en los versos 17-27, donde, recordemos, la imagen del camino sirve ingeniosamente para describir 3 niveles semánticos. Es decir, Garcilaso utiliza
utiliza el verso suelto en esta epístola, pero ha llamado también la atención de la crítica todo este pasaje metafórico que, entendido dentro de la teoría poética Minturno, podría ser como un intento de suplir esa carencia del uso del verso libre de rima, ¿no? Porque de alguna manera, pues, como decía Minturno, por intentar adornarlo, añadirle una gracia. Para acabar, Minturno resume así en el arte poética su idea de lo que es la sátira in vulgar: imitazione d'una vitiosa e biasimevole faccenda con versi ignudi, esto es, libres de rima, e puri, sin excesiva ornamentación, los cuales ambos son síntomas de artificiosidad para Minturno, en uno de los fragmentos que aparece en las fotocopias, que añade con parlare semplice e netto ma si bene acuto, como revela la epístola a Boscan en la parte metafórica, sirve para la vita amendare, con una proyección, añade, más universal que particular. Creo que todos estos elementos, dada la relación genética de la sátira y la epístola horacianas, se encuentran también presentes en la imitación estética que Garcilaso lleva a cabo en su epístola a Boscan. Muchas gracias.